WhatsApp ya el PowerPoint. Acá voy a avanzar, me hacen preguntas, pero voy a avanzar bastante rápido porque los contenidos son amplios. Mientras vaya avanzando, también voy a borrar algunas de las diapositivas para resumir un poco el contenido, porque además de esto va a haber posiblemente un control de teoría. ¿Ya? Entonces, les había comentado que había dos grandes áreas de la automatización. La automatización de manufactura y la automatización de procesos. Automatización de manufactura es cómo fabricar cosas o cómo mover cosas de un lado a otro, ¿no? Cómo mover botellas de cerveza, ponerlas en una caja, embalarlas y transportarlas, hacerlo todo eso automáticamente. El procesos, automatización de procesos, se refiere a la manipulación de, en general, productos químicos, ¿no? O, por ejemplo, un caldero, simplemente manipular vapor, ¿no? En general, no. En general, no en todos los casos, pero en general se refiere a la manipulación de fluidos. Y las magnitudes físicas que corresponden a esos fluidos. Entonces, eso define cuáles son las 4 grandes magnitudes que se trabajan en control de procesos. Y en control de procesos se trabaja con temperatura, presión, caudal y nivel, que es lo que puedes hacer con los fluidos, ¿no? Por ejemplo, un tanque de agua, ¿ya? Un tanque de agua, digamos, cerrado, ¿ya? Puede tener un nivel. También puede tener una presión si es que vas inyectando agua allí, sin que salga, pues aumenta la presión interna. También va a tener una temperatura, ¿ya? Si por ejemplo incluso le pones un calefactor, pero de todas maneras va a aumentar la temperatura. Y también va a tener la tubería que alimenta ese tanque, va a tener un caudal, ¿ya? La cantidad de metros cúbicos que pasan a través de una tubería, de un contenedor, en cierta cantidad de tiempo. Entonces, son las 4 grandes en temperatura. Cuando estudiemos sensores y actuadores de manufactura, ya lo vamos a dividir en neumática, hidráulica y eléctrica, el tipo de actuación que hay. Ahí se divide por la energía que usas para hacer esos movimientos. Esas son las 2 grandes divisiones que vamos a hacer. Hay también algunos especiales, que nos vamos a ver en mucho detalle, pero son, por ejemplo, para medir pH, pHímetros, para medir redox, reacciones reductoras y oxidantes, etc. ¿No? Entonces, pero también son magnitudes de fluidos. Eso es muy importante que lo vean en el área industrial, porque cuando vayan a una planta, eso es lo que más van a ver. Este es el reino de los ingenieros químicos y los ingenieros de alimentos, ¿no? A qué temperatura tiene que estar algo, qué presiones, qué niveles, etc. Pero como siempre, ustedes tienen que tener ese conocimiento. Por ejemplo, los ingenieros electrónicos tienen que tener el conocimiento de cómo manipular esas temperaturas. Ya es ahí donde se encuentran estos 3 mundos. Entonces, empezamos con temperatura. La medida de temperatura es la más común, la más importante. Casi todos los fenómenos físicos están afectados por ella. Esta tabla ya te muestra distintos tipos de sensores de temperatura de acuerdo al rango, ¿se acuerdan que habíamos visto los rangos? En que generalmente trabaja. Ya, estos son los principales. Ya vamos a ver uno por uno de sus grandes ramas. Estos, por ejemplo, bulbo de mercurio, bulbo de gas, bulbo de vapor, vidrio y bimetálico, estos 4 son termómetros, ¿ya? Y se mueven más o menos en estos rangos de temperatura. Esta es una sonda de resistencia de platino, ¿ya? Es conocida comúnmente, silvestremente, digamos, como sonda PT100. ¿Ya? Ahorita vamos a ver por qué se llama así. Es una de las más comunes para usar en este tipo de aplicaciones. Es lo que más comúnmente encuentran en hornos, por ejemplo. Ya, ahora, tienen acá termistores y semiconductores IC, que son maneras de medir electrónicamente
la temperatura. Tienen también estos cromer constantán, cobre constantán, hierro constantán. Como ven, todos son combinaciones de dos metales o dos aleaciones de metales. Cuando vean que es así, cobre constantán, etcétera, 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 platino, platino, rodio, este tipo de cosas, son dos combinaciones de metales, ¿ya? Hace referencia a termopares. Son también un tipo muy común, es mucho más barato que la sonda de resistencia de platino, ¿ya? Y se usa comúnmente en hornos o calentadores o quemadores. ¿Ya? Son bastante económicos y bastante comunes, especialmente algunos, pues vamos a ver ahora. ¿Ya? En general, ¿qué se les va a pedir en toda esta elaboración cuando seleccionen? Que sean conscientes y tengan el conocimiento teórico y práctico de cómo elegir esto. ¿Ya? Este es más barato que este, bacán. Entonces, para esta aplicación usamos mejor termistor. Ah, no, pero no, necesitamos una medición más precisa, ¿no? Entonces usamos la resistencia de platino. No, pero necesitamos un más preciso, ya uno de esos de bulbo de mercurio, bulbo de gas, porque es en este rango en el que van a trabajar, etc. Ese es el interés que tenemos de enseñarles, ¿no? Que entiendan cómo funcionan los sensores de temperatura, los sensores de presión que vamos a ver. Abajo, si ven otros, hay otros que son radiación total, infrarrojos, fotoeléctrico y dos colores. Estos, en general, usan la radiación infrarroja, la radiación el espectro electromagnético para hacer esa medición por una serie de fenómenos que vamos a hacer. ¿Qué tienen en común todos estos y cómo los vamos a estudiar? Los vamos a estudiar por su principio de funcionamiento, cómo funcionan, por qué funcionan, ¿ya? Y los vamos a estudiar por sus características al momento de ser seleccionados. ¿Son económicos o no son económicos? ¿Son caros o no son caros? ¿Qué rangos manejan? ¿Manejan rangos amplios como este? ¿Manejan rangos cortos como estos? Eso explica para qué se usan. Por ejemplo, en este caso, que ven acá, esto sería un termopar Cromel Constantan. Ven los rangos, impide un rango bastante amplio. Acá advierte que la parte blanca puede utilizarse, pero no se recomienda. ¿No? Fíjense hasta qué temperatura se puede utilizar, menos 270 grados centígrados. ¿Ya? Entonces vamos a verlo de esa manera. Lo que les he presentado antes es los principios de detección. Variación en volumen son los termómetros. Variación de resistencia son conductores y semiconductores, que son electrónicos. FEM, que es fuerza electromagnética por unión de dos metales, son los termopares y funcionan eléctricamente. E intensidad de radiación es el que lo comentaba, que usa el espectro electromagnético para medir. Ya, son muy famosos los... A ver, aquí tengo uno. Y que ahora van a ser más famosos si se miran la pantalla. Veamos. Estos, ¿no? Los han visto. Apuntan y les mide 32.2. Eso los están usando para medirse a uno mismo y ver si tienen temperatura. 34.5. Al menos hasta ahora estoy bien. Esta es más o menos una definición de los principios de detección. Volumen, termómetros, bulbo, rellenos de líquido, rellenos de gas, de vidrio y metálico, resistencia, termopares, pirómetros de reacción. Estos son los conceptos que deben tener claros. ¿Qué pregunta les puedo hacer en los controles? Un termopar. ¿Ya? ¿Qué tipo de... bueno, un termómetro de mercurio? ¿Ya? ¿Qué tipo de principio de detección tiene? Volumen, resistencia, termopar, pirómetro de radiación. Es ese tipo, es la clasificación. ¿Ya? Ahora, la medición de temperatura, como saben, es por la más básica, la más conocida, la primera de todas es por el termómetro. Ya, consta de un depósito de vidrio que, por ejemplo, mercurio, que al calentarse se expande y sube en el tubo capilar. Es el que más conocen ustedes. Ya es el más común, el que la gente más conoce y el que más se ha usado desde el comienzo. O sea, es la manera más antigua de medir esto. Ya, ahora voy a poner...
Ah, déjame probar un ratito, quiero ver esto. No me deja. No me deja. Tendría que compartir dos pantallas para eso. Ya. Ya, ese es el que también ustedes más conocen. Ahora, ¿de qué depende el rango de esto? Del tipo de líquido o gas que está dentro del termómetro. Ya, ahora, ¿qué problema le verían al uso del termómetro, a este tipo, en automatización? ¿Ya? Recuerden que automatización, para automatizar, tienen que hacer que la información de temperatura llegue en forma de una señal eléctrica al PLC. Entonces, ¿qué problema le encontrarían al termómetro para hacer eso? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Por qué no puedo usar directamente un termómetro para hacer automatización? Para puntos extra, alguien que dé una teoría. Replanteo la pregunta. Considerando, mira, que lo que se tiene que hacer en automatización es convertir una magnitud física en una señal eléctrica de manera que la pueda procesar un PLC, ¿por qué el termómetro o qué problema tendría el termómetro para poder hacer para poder hacer ello? ¿Alguien? Profe, Sí. profe, buenas tardes. Creo que sería que el termómetro clásico no tiene como una forma de salida para convertir esta información. Es decir, solo es una salida visual, más no eh, tendría que ser otro tipo de salida, ¿no? Como otros tipos de termómetros. Exacto. Sí, Pero muy el bien. clásico creo que no, porque la única salida es visual. Exacto. Muy bien, bien. ¿Ya? Es por eso. ¿Ya? En general, el termómetro en automatización, ¿ya?, se usa como indicador, porque aunque se puede, es muy difícil, o más complicado que en otros casos, hacer que pase de visualizar a formar una señal eléctrica. Se puede, pero es muy complicado. Hay maneras más sencillas. Una de esas maneras es esta. Ahora, esta es una animación que hiciera... vamos a ver. Desde la buscador para anotar el niño. Eso debe ser. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Sí, profesor. Ya, gracias. Entonces, no sale la animación. Lo voy a buscar en... Tengo un poquito de paciencia. Metálico. No sé por qué no se ve la animación en la pantalla, pero vamos a ver un ratito. Y antes, un ratito.
Casi se me quema el chocolate. A ver. Imágenes. Y quiero una animación. Acá está. Los que cargan rápido. Disculpe, está muy lenta la conexión. Entonces, ven cómo se expande ante una... Luego, cuando dejan de calentarlo, se contrae. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el truco en esta área? Se llama instrumentación. La mejor manera, ¿ya?, en diversos sentidos, de convertir algo del mundo físico, una magnitud del mundo físico, en una señal eléctrica. Entonces, esta manera es más sencilla, ¿por qué? ¿Ya? Porque nos permite ya tener lo que estás convirtiendo acá, es una energía calórica, ya la variación de esa energía calórica en energía mecánica. ¿Cómo han hecho esto? ¿Un bimetálico qué es? Son dos metales, ¿ya?, laminados. El metal externo es de un tipo, el metal interno es de otro tipo. Y el tema es, cuando los laminas así, como los dos tienen coeficientes de dilatación diferentes, el de afuera se va a expandir más rápido que el de adentro. Y va a hacer que se forme este arrollamiento. Cuando expandes eso, cuando lo calientas, se desenrolla, ¿ya?, y produce ese efecto que hemos visto en el video. ¿Ya? Ese es el principio de funcionamiento. ¿Por qué es mejor que el otro? ¿Ya? Porque como es un movimiento mecánico, yo lo puedo poner en un reloj. ¿Ya? Estos son los materiales que se pueden usar: latón, monel o acero, ferroníquel o ínbar. Son aleaciones. La precisión típica de un termómetro metálico es más o menos 1%. ¿Ya? Y el rango típico es de menos 200 a 500 grados centígrados. Esto es lo que les importa mucho para seleccionar este tipo u otro. Estos son el tipo de... ¿cómo se llama? De ejercicios que les voy a dejar. No los voy a hacer ahora, usualmente lo haríamos en clases, pero se los voy a dejar. Ahorita regresamos a ellos para que los hagamos junto con el Cobalt. ¿Ya? Ahora, otro tipo, termómetro de bulbo y capilar. Tiene el mismo principio de funcionamiento que el termómetro. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre con ello? ¿Ya? Aunque acá dentro de este capilar, ya en este caso un capilar de cobre, acá dentro hay algún tipo de gas o líquido, se expande o se contrae de acuerdo a la temperatura. Y esa expansión es medida por este dispositivo. Como la expansión hace que se desenrolle, se puede medir mecánicamente.
y mueve una aguja sobre una escala. Esto, termómetros actuados por líquido, por vapor, son las clases de termómetro. Ya, esto lo voy a bajar. Ya, solo, no lo vamos a tomar el control, pero solo para que sepan que unos están llenados por líquido, vapor, gas o mercurio. Ya, un poco relevante. Importante sí esto de los rangos, ya, que la clase 1 de qué rango a qué rango va, la clase 2 de qué rango a qué rango, la clase 3 de qué rango y la clase 5 de qué rango a qué rango. Otra particularidad importante de los sensores es su respuesta. Qué tan rápido cambia, ya, del momento en que se hace, que se cambia la temperatura hasta que el sensor responde. Si se dan cuenta, esto es lento, más rápido, más rápido, más rápido. ¿Qué les conviene? Rango y velocidad de respuesta. ¿Ya? Acá está el segundo ejemplo que los voy a dejar de tarea. Ya, la medida de la temperatura en termómetros de resistencia. Hay una propiedad que es eléctrica, que ciertos materiales cambian su resistencia. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la resistencia se mide en ohmios y se mide con un multímetro? Ya, con uno de estos. Uno de estos dispositivos, ¿ya? Y de hecho uno de los ejercicios que vamos a hacer, espero al final de clases para hacer algo siquiera práctico, va a ser usar esto para medir resistencias y usar uno de estos dispositivos, los termómetros de resistencia. Son muy comunes. Se miran de esta manera. De hecho, tú puedes agarrar, conectar uno de estos a uno de estos que mida la resistencia y este, por ejemplo, si se fijan, lo voy a acercar incluso más, ¿ya? Tiene, ahorita está open porque no le he puesto la resistencia, pero ahí se fijan, mide en grados centígrados. Es decir, conecto una de estas cosas de los termómetros de resistencia a uno de estos, ¿ya? Y me va a medir la resistencia y la resistencia la va a convertir a una temperatura. Y voy a poder medir los grados centígrados del ambiente. Y eso se hace mediante una fórmula, ¿ya? Pero también lo voy a cambiar. ¿Ya? Esto tampoco se los voy a dar en detalle. ¿Ya? Lo voy a quitar de acá, lo voy a quitar de acá. ¿Ya? Para que no tengan para después. Lo que sí les voy a dejar es, perdón, esta parte. ¿Ya? Hay un tipo de termómetro de resistencia que es el más común que se llama PT100, ya que tiene una relación entre el valor de la resistencia y el obtenido por la fórmula. Si dan cuenta, varía, ¿no? Diferencia en ohms y la temperatura. Ese es el principio de funcionamiento de este tipo de resistencia. Lo van a encontrar muy común, se llama PT100. ¿Por qué se llama PT100? Ya, PT, ¿qué elemento es? ¿Qué elemento químico? Platino. Platino. ¿Ya? Lo que te está diciendo acá es que la sonda, el material que les dio que cambia la resistencia, es PT. Y se ha diseñado la sonda de resistencia, ¿ya? Se ha diseñado la sonda de resistencia, ¿ya? Para indicar que cuando se llega a 100 grados centígrados, a una temperatura, se mide 100 ohmios. Ya lo vamos a ver en una tabla más abajo. Entonces, por ejemplo, esa es la sonda. Todo esto desde platino, pero se ha cortado en una longitud tal, ¿ya? Que da ciertos valores de resistencia fijados, ¿ya? Y conforme va variando la temperatura, ese cambia. Esa es la manera sencilla de hacerlo. Ahorita vamos a ver los valores. Estas son las características materiales de los termómetros de resistencia, lo van a leer, ¿ya? Y estas son una tabla que te indica la temperatura frente a la relación de resistencia. Acá está el platino, acá está el cobre, acá está el níquel. Ya hay, el PT100 es el más común, pero hay también sondas de cobre y sondas de níquel. ¿Por qué es el mejor el platino? Ya, ustedes que ya han visto las características de los sensores. Porque es en el rango que nos interesa, acá, bastante lineal. ¿Ya? Entonces eso es mejor, esto indica por qué es mejor el platino. Ya, el problema es que el platino es caro, entonces no es tan fácil de utilizar. Esta es una
descripción de los sensores y actuadores de temperatura. ¿Ya? ¿Cómo se ven? ¿Ya? Un ratito, tengo que enviar un mensaje de esto. ¿Ya? Este es un indicativo de cómo se muestran. Esas ondas van insertadas acá. ¿Ya? Esta parte que tienen acá es una camisa, también se le llama termopozo. Ya generalmente se insertan acá debería venir una tubería, y esto se llama cabezal de conexión. Los cablecitos que salen de la sonda están acá protegidos y salen hacia el PLC, por ejemplo, por esta conexión. ¿Ya? Entonces inserta, se conecta acá y se va para allá. Acá generalmente está el transmisor. ¿Ya? El dispositivo electrónico que convierte la señal de la sonda en una señal que pueda leer el PLC, por ejemplo, de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios. ¿Por qué se hace esta distribución? Para que cuando tengas que cambiar la sonda, no tengas que abrir la tubería. Simplemente desenroscas, pones y cierras. Esto está protegido. Si en un momento el líquido entra en contacto directo con la sonda, si no entra en contacto con la camisa. ¿Ya? Entonces, eso es cómo se conecta un termómetro de resistencia en un proceso. Hay otro tipo de termómetros de resistencia que son como estos. Se dan cuenta, acá tienen un hilo de platino de la misma manera, o son planos, que acá tienen una resistencia de platino impresa en una placa. Estos son los que se usan generalmente en electrónica. La tabla que nos importa y la que les decía. ¿Qué elementos se usa para una sonda de resistencia? Platino, cobre, níquel, hierro. Rango de temperaturas, importante para la selección. Y este es el de resistencia básica. Cuando les digo una PT100, quiere significar que a 100 ohmios han cortado el platino para que a 100 ohmios, perdón, a 0 grados centígrados, marque exactamente 100 ohmios. En una sonda PT1000, han cortado el platino para que, es más largo, para que a 0 grados centígrados marque 1000 ohmios. ¿Ya? ¿Para qué se hace esto? Para aumentar o disminuir la sensibilidad. Se dan cuenta, con 100 ohmios, 0 grados centígrados, su sensibilidad, habíamos visto lo que era sensibilidad, es 0,39 y a 1000, 3,90. ¿Se acuerdan que esa sensibilidad era el cambio de una señal en función a cuánto cambiaba la otra? Entonces, si yo les digo 0,39 de sensibilidad, ¿qué les estoy diciendo? Que cambia 0,39 ohmios por cada grado centígrado. Lo que habíamos visto en sensitividad. Este es el coeficiente de dilatación. ¿Ya? A menor es mejor el desempeño, porque a menor sea eso es menor la sensibilidad. ¿Y cuáles son las ventajas del platino del PT100? Mayor intervalo, mejor estabilidad y, como habíamos visto, muy buena linealidad. Las ventajas es el coste. Las ondas de platino suelen ser más caras. Ahora, esto era mucho más importante antes, pero con el tiempo han ido bajando mucho de precio. Estas casi no se usan, las de cobre, las de níquel y las de níquel hierro. Las van a encontrar, pero son muy raras. Acá están sus desventajas y sus rangos. Ya, cuando les haga preguntas en el control, podrían venir a esta tabla, ¿no? Y puedo hacer preguntas de comparación. En términos de coste, en términos de sensibilidad, ¿cuál es mejor? Platino, cobre, níquel, hierro, puedo compararlos y esas podrían ser las respuestas que tendrían que darles. Ya, estas son las características de una sonda de resistencia. Mejor no vamos a hacer esto, son ejercicios matemáticos. No les corresponde en todo caso. RTD, este es un ejercicio, es el ejercicio que van a hacer. Al final vamos a hacer uno solo para trabajar ahora. Termistores. ¿Ya? Semiconductores electrónicos con coeficiente de temperatura de resistencia negativo o positivo. No son muy distintos a las
las ondas PT100, las ondas de resistencia. Las ondas de resistencia también se les llama RTDs, por si acaso. Lo voy a poner después en el PowerPoint. Pero estos usan otro principio. ¿Ya? Esos son semiconductores. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de los semiconductores? Son dispositivos que varían su resistencia de acuerdo al voltaje que les llega. ¿Ya? En el otro varían la resistencia de acuerdo a la temperatura. ¿Ya? Pero no varían de acuerdo al voltaje. En el caso de los transistores sí. ¿Para qué nos sirven? ¿Ya? Son variaciones rápidas, extremadamente grandes para los cambios relativamente pequeños en la temperatura. ¿Ya? En pocas palabras, son más sensibles. El problema es que también son más caros y tienen rangos mucho menores que las RTDs. ¿Ya? Eso se puede ver acá. Se dan cuenta, acá está el termistor, estas son las RTDs, un rango muy amplio. Termistor y semiconductor IC. Sus rangos son mucho más pequeños. Pero si quieren medir alguna magnitud que varíe muy poco, 0 a 100 grados centígrados, que no varíe, no tenga grandes rangos de temperatura, pero la quieren medir con muy buena precisión y que, como ven, son dispositivos electrónicos, es decir, pasan directamente la señal a una señal electrónica, son mucho más fáciles de manejar, usan los termistores. ¿Ya? Ahí están las características de los termistores. Y finalmente sigamos los termopares. Les había dicho que los termopares también son muy comunes. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? También es eléctrico, lo que facilita su conversión a una señal. No tanto como los anteriores, pero facilita su conversión a una señal. Efecto de circulación de una corriente en un circuito cerrado. ¿Ya? Ahora, este es un circuito cerrado, si se dan, un circuito eléctrico, se acuerdan positivo, circula por acá, negativo. ¿Ya? Todo este circuito, si se dan cuenta, ¿ya? Pasa por una junta de referencia, que en este caso experimental se pone en agua con hielo, pero en la vida real solo es la temperatura ambiente, ¿ya? Y la superficie que quieren medir. Este efecto, si lo ponen en esta disposición, con esta comparación, lo que hace es que varíe la fuerza electromotriz o el voltaje entre estos dos puntos. ¿Ya? No varía por la resistencia, ¿ya? Como en el otro caso, esa es la diferencia. En el otro caso varía la resistencia, acá varía el voltaje. ¿Ya? Son voltajes muy chiquitos, pero varían. Aumenta el voltaje cuando la temperatura es alta, baja el voltaje cuando la temperatura es baja. Eso lo vamos a ver acá. Estos son los tipos de termopares que hay, ¿ya? Y sus temperaturas de trabajo, ¿ya? En qué rangos se mueven. ¿Ya? Hay 3 tipos, para cada uno de ellos. Clase 1, clase 2, clase 3, que se distinguen por sus precisiones y por sus rangos. ¿Ya? Esto no nos va a interesar tanto, porque es un poquito más complejo, sino los termopares, los tipos que hay y las temperaturas de trabajo. Si se dan cuenta, acá hay tipo E, tipo T, tipo J, tipo K, etc. ¿De qué depende el tipo? De las 2 aleaciones que se usan. En este caso es níquel-cromo, cobre-níquel. El tipo J es hierro con cobre-níquel. Ya, se han investigado estos, no les voy a entrar en detalle de eso, pero ¿cuáles son las que más se usan? Tipo J, tipo K. El resto no las consideren tanto. Lo único que tienen que saber es que tipo E y tipo T son más baratas, pero de rangos menores, y de tipo R para arriba, como vemos a platino, son más caras, pero tienen mejores precisiones y mayores rangos. ¿Cuáles son las que usan más comúnmente? Tipo J, tipo K. ¿Ya? Pueden venir preguntas, por ejemplo, qué aleaciones tiene el tipo J, para qué rango sirve, etc. Ejercicio termocular revestida. El que acabamos de ver, pirómetros de radiación. Esto no me interesa tanto, pero se funda en una ley que se llama la ley de Stefan-Boltzmann, que dice que la intensidad de energía radiante emitida por la superficie aumenta proporcionalmente a la temperatura del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? ¿Qué es la radiación? La radiación es parte del espectro electromagnético. ¿Ya? El espectro electromagnético va desde los rayos X hasta pasando por el espectro visible, lo que vemos nosotros. Cada uno de los colores tiene un determinado frecuencias, radiación electromagnética es lo mismo, hasta los rayos ultravioléticos, los rayos cósmicos, ¿no? Ese es el espectro electromagnético.
¿ya? Ahí pueden encontrar todo, ¿no? Todos los rangos posibles de radiación, ya desde los peligrosos hasta los buenos. Hay una parte del espectro, ya que está en el infrarrojo, ya, que tiene esta propiedad que es interesante, ya que dependiendo de la temperatura de un cuerpo, de cualquier cuerpo, la intensidad de esa parte del espectro varía, sube o baja. Eso es el principio de funcionamiento de estos pirómetros. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cuál sería la ventaja de usar este, ya, en vez de todos los anteriores? Consideren que este es más caro de implementar, de trabajar, porque tiene sensores de radiación. ¿Cuál consideran que sería la ventaja de este frente a los otros? ¿Es más rápido? No, los tiempos de respuesta son muy similares. Hay otra ventaja. Profe, porque, no sé, las lecturas son digitales, más fáciles de... No, en los otros también los convierte. Consideren que tiene forma de pistola. ¿Por qué tiene forma de pistola? Tiene un láser. ¿Qué les dice eso? ¿Que es de más fácil manipulación? Casi, casi. Frente a los otros. Por ejemplo. Frente a todos ellos. Último intento. En una pistola. ¿Por qué usan una pistola en vez de una navaja? En este ejemplo, para matar a alguien. Porque es más efectivo. No. De hecho, los dos matan igual. Igual te va a matar la navaja que igual te va a matar el balazo. Pero ¿cuál es la ventaja de usar una pistola? ¿Cuál es dos personas se enfrentan? ¿Perdón? ¿No hay contacto? No hay contacto, la distancia. Con la pistola lo puedes matar de lejos, con la navaja tienes que acercarte a él. ¿Ya? Pero lo mismo pasa con estos sensores. Puedes medir la temperatura de lejos, no tienes que estar en contacto con el sistema. Y por eso se prefiere para ciertas magnitudes esto. No estás en contacto, ¿no? Entonces tienes dos ventajas para esa automatización. No tienes que parar la planta, ¿ya? Para poner un sensor, ¿ya? Y la persona que mide o los dispositivos que miden no tienen que estar muy cerca, sobre todo para temperaturas muy altas, no tienen que estar cerca. Y por eso se usan los termómetros de radiación. Vamos a poner, por ejemplo, el termómetro infrarrojo fijo. ¿Ya? Nos faltan los actuadores, pero no son pocos, nos falta presión. ¿Ya? Si me tienen paciencia, lo vamos a hacer rápido esto, pero antes quiero cambiar para que puedan hacer los ejercicios. Ya los van a hacer en Cobalt. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la última vez entramos a Cobalt? Y vamos a usar cada ejercicio que tengo acá, los voy a detallar un poco más, porque usualmente como los hago en clases, ahí puedo ayudarlos, pero ahora como lo van a hacer ustedes solos, vamos a tener que trabajar un poco. Y voy a poner como ejemplo esto. El ejercicio es, ubíquenme un termómetro bimetálico de clase 1 con estas características. Ya, ese sería el ejercicio de selección. Lo voy a separar acá. Y lo vamos a buscar acá. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos visto la página? ¿Se ve la página? ¿Ya? Entonces, ¿qué va? Es un termómetro, es temperatura. Y van a ver una lista de sensores de temperatura. Por ejemplo, hay un interruptor de temperatura, interruptores termales de contacto, de varilla, aplicaciones, capilar, los tipos que hemos visto capilar, termómetro de vidrio. Estos son termómetros, si se dan cuenta, solo son indicadores, tal como hemos dicho. Interruptor electrónico de temperatura, TDD. Y acá tengo uno, termómetro bimetrálico, TBE. Acá tengo varilla, tipo varilla, capilares, termopozos. Estos los termopozos son solo el conexión. Transmisor de temperatura, transmisor de temperatura. Hemos visto antes cuál es la diferencia entre un transmisor y un indicador. Ya saben eso. Acá tenemos termómetros por infrarrojos fijos, termómetros digitales portátiles, termómetro digital,
termómetros de inserción, sondas de temperatura por resistencia, esas son las RTDs, las hemos visto, más termómetros de resistencia, un montón de termómetros, como les dije, termómetros de resistencia son muy, muy comunes, termómetros de inserción. Entonces, el que hemos encontrado es el metálico TB. Vamos allí. Y tenemos la hoja de datos. ¿Qué vamos a hacer con la hoja de datos? ¿Qué nos pide? Diámetro 80 milímetros. ¿Se acuerdan que la última vez les dije que vienen varias descripciones? Y una de ellas es este que dice detalles de la orden, ¿ya? Que es cómo construyen su número de parte. Ya, esto es casi lo mismo para cualquier fabricante. Solo estoy usando este porque es accesible. ¿Ya? Y solo estoy haciendo que me pasen el número de parte porque es una manera ágil de que ustedes puedan aprender a seleccionar. ¿Ya? Entonces ponen TBE, acá, como acá yo les digo conexión centro-atrás, conexión atrás, back connection. Entonces hasta ahí tienen TBE 1, diámetro 80 milímetros, es el diámetro del reloj. ¿Ya? Acá yo tengo que corregir porque debería ser de 100 milímetros, por ejemplo. Entonces TBE 11. Rango de indicación, 0 a 120 grados centígrados. Acá está, 0 a 120 grados centígrados. Si no les digo nada en el ejercicio, eligen cualquiera. En este caso tienen el tipo de la sonda. ¿Ya? Algo que es muy común que les indique es el tipo de conexión. ¿Ya? Conexión al proceso. ¿Qué es la conexión al proceso? Creo que me ha faltado eso la vez pasada, les voy a hacer la siguiente clase. Es la rosca que se utiliza para conectarlo a la tubería o al tanque que se está trabajando. Acá han cambiado un poco, hay NPT 1/2, que es uno de los estándar, o 3/4 de pulgada. ¿Ya? Yo le he puesto conexión G1/2. No sabían eso, pero en realidad G es lo mismo que BSP. ¿Ya? Entonces sería el 1, BSP 1/2. Yo voy a cambiar acá también. Y nosotros también para verificar. Diámetro del bulbo, no les menciona nada, seleccionan cualquiera. No hay otras opciones, no selecciona nada. Entonces, ¿qué me devolverían como respuesta a los ejercicios? Ya les voy a enviar en forma de un Word. TBE 1, 1, C12, acá cualquiera. Le puedo poner 8, por ejemplo. 1, acá cualquiera, 6. Entonces, si me dan un código de parte que cumpla con todas las características de acá, así viene el punto. Tiene un punto y es porque han sabido seleccionar un sensor adecuado. ¿Ya? Este es el tipo de ejercicios, se los voy a enviar, se los voy a dejar de tarea ahora. ¿Ya? Me imagino que algunos de ustedes tienen clases, ¿ya? Por lo que voy a pasar a quedar las tareas. ¿Ya se ve el Excel? ¿Se ve el Excel? Sí, profe. Profe. Ya, entonces. Nos falta un poquito, ahorita debemos acabar esta teoría, sensores y actuadores de temperatura. ¿Ya? Y de acá les quiero dejar un test. Como ya vamos a acabar la teoría, tendría que haber un test rápido. Ese test sería el viernes. Este viernes es... Hoy día es 28. Viernes 1 de mayo. Ya va a ser con preguntas rápidas de la teoría, solo del PowerPoint. Ya van a poder hacerlo con el PowerPoint, solo el PowerPoint. El ejemplo que les he dado, ¿no? Eso va a ser el 1 de mayo a las 21:30. ¿Está bien? Según no problemas, el viernes a las 9:30 de la noche. Recuerden que es un formato de Google Drive. Un cuestionario de Google Drive. Profe, y digamos, ¿no lo puede tener abierto todo el día para que vayan entrando a la hora que puedan? No, porque son las mismas preguntas. Podría alguien de ustedes entrar al comienzo, tiene las respuestas y después entran después, ¿no? Entonces sería un poquito complicado. Por eso es que tiene que hacerse rápido. Profesor, siempre dura 15 minutos, ¿verdad? En este caso en particular lo voy a hacer de media hora porque estoy poniendo unas preguntas un poquito más complejas. Ya.
con el tiempo se va a ir haciendo más complejo el curso, así que por eso va así. Ya, entonces sería así. Les voy a dejar la práctica de selección de instrumentos de temperatura, se las voy a enviar en Word, y esa va a ser para la siguiente semana, como hoy, que es 5 de mayo, hasta la media noche. ¿Ya? 5 de mayo, sensores y actuadores de temperatura. Este laboratorio que ya lo hemos hecho, ya no tiene nota, no tiene tarea. Y el día, esto ya lo hemos hecho, ¿ya? Y el día 30 de abril, o sea, este jueves, vamos a hacer un laboratorio, automatización de una puerta de garage. Y ese también va a ser su tarea. Ese día les defino cuál va a ser. Ahora, tendrán 5 minutos más para terminar con actuadores de temperatura. Sí, profe. Ya. Vamos a hacer esto rápido. Profe, hay Ya, algunos compañeros que han escrito que ya se van ya. Sí, lo voy a dejar grabado. No, o sea, igual va a estar grabado. Ya, y voy a tratar de que no... Incluso voy a resumir incluso más esta parte, porque también es un poco complicado. Ya, ya. ¿Cuáles son los actuadores más comunes que vamos a usar? Por eso voy a filtrar algunos de acá. Eso los vamos a ver en teoría. Ya, son los calefactores eléctricos. Hay distintos tipos de calefactores. Ya, por ejemplo, hay un calefactor que usa... ¿cómo se llama? Vapor sobrecalentado para calentar agua, por ejemplo, un fluido. Sí, Francesco, disculpa, igual lo voy a dejar grabado. Ya, entre los actuadores eléctricos, ya, este es el principio que funciona, es el calentamiento de Joule. Hay ciertos materiales que cuando les aplicas corriente eléctrica se calientan. Ya, es lo que encuentran en las planchas, es lo que encuentran en las cocinas eléctricas. El más común de todos es este que se llama alambre de nicromo. Es una aleación de níquel-cromo, perdón. Ya, entonces, que se ve más o menos así. Ya, otro tipo es el calefactor radiante, ya que lo que hace es, usa materiales, ya que cuando les sometes a una energía eléctrica, emiten radiación infrarroja. ¿Se acuerdan que les había dicho que, de acuerdo a la temperatura, se emite radiación infrarroja? Usa ese mismo principio, en el que el otro caso lo usamos para detectar, en este caso lo usamos para calentar. Calentamos algo y ese algo va a emitir tanta luz infrarroja que va a poder calentar a distancia otro elemento. Este te permite, al igual que el sensor infrarrojo te permite detectar a distancia, este te permite calentar a distancia. Esa es la ventaja del calefactor radiante. Hay otro que es el calefactor por convección, ¿ya? Que lo que hace es calentar una superficie y, haciendo circular aire, hace que ese aire se funcione como un transmisor de esa temperatura hacia otro. ¿Ya? Hay variantes de esos calefactores, pero no los vamos a ver. Uno que me interesa mucho es el llamado calefactor de inversión. Es lo mismo que un calefactor eléctrico, también tiene cable de nicro, pero la diferencia es que lo puedes sumergir en agua. Sirve mucho para calentar, sobre todo agua. Tiene esta forma típicamente, se dan cuenta, esto es una resistencia. Acá se le conectan electricidad bifásica, monofásica o trifásica, corriente, generalmente corriente alterna. Y si se dan cuenta, acá tiene una brida que tú lo puedes conectar mediante pernos a un tanque, por ejemplo, y empieza a calentar. Se llama calefactor de inmersión, también es bastante común. Ya no vamos a estar en los detalles de potencia, pero se requiere bastante potencia para trabajar. Ya, este es un poco más complicado, ya, acá está. Calefactor de circulación. ¿Ya? Todo el calor eléctrico generado por el calefactor se transfiere al medio. Es 100% eficiente. ¿Ya? A diferencia de este que no es tan eficiente, este calefactor lo que hace es calentar todo el tanque, ¿ya? Para calentar el contenido. Acá si se dan cuenta, si yo inserto esto en un tanque, solo se va a calentar esta parte y eso va a tener que calentar todo el sistema. Por lo tanto, no es tan eficiente. En cambio, en este caso, todo el dispositivo, todo el tanque está recibiendo energía eléctrica para poder calentar el contenido. Ya es más caro, pero es más eficiente. Este es uno que es peligroso, que es el calefactor de electrodo. Lo que haces es, ¿se acuerdan que vimos corriente trifásica?
Usas corriente trifásica, lo pones a 3 electrodos y esos 3 electrodos los sumerges directo en el agua. ¿Ya? El intercambio eléctrico, la conducción eléctrica dentro de la misma agua hace que se caliente el agua. ¿Ya? El agua funciona como un conductor y hace que se caliente el agua. ¿Se acuerdan que les dijeron? Nunca uses con un enchufe con la mano mojada o con los pies mojados o saliendo de la ducha. ¿Ya? Eso es exactamente lo que hacen acá, ¿no? Hacer exactamente eso, pero para calentar agua. Por lo mismo es algo peligroso, en general no se debe hacer esto, al igual que en el otro consejo. ¿Ya? Tiene ventajas, que toda la energía es muy eficiente, se convierte en calor, un tiempo de respuesta muy rápido, no genera contaminación como los otros, poco estrés térmico. ¿A qué se refiere el estrés térmico? Cuando, por ejemplo, acá tienes un tanque, ¿ya? Y pones los electrodos, calientas el agua adentro. Otra manera de calentarlo sería poner ese mismo tanque, ¿ya? En calentarlo con una flama, o calentarlo como lo hacen con las ollas en una cocina eléctrica, ¿no? Ponerlo la olla encima de la resistencia y calentarlo. El problema con eso es que conforme se enfría y se calienta el contenedor, lo sometes al estrés térmico, ¿no? Se dilata, se contrae, hasta que eventualmente, como las ollas, dejan de ser útiles. Entonces, eso se permite con el calefactor de electrodo, te evitas esa parte. Es pocos componentes y es fácil de controlar y mantener. Desventajas: riesgo de choque eléctrico, ¿ya? Y el nivel de agua debe mantenerse hasta cierto nivel, es decir, deben controlar el nivel del tanque, vamos a hacer un ejercicio sobre eso, para que no reviente el sistema. ¿Ya? Estos lo vamos a ver rápido. Horno de inducción, ¿ya? Que lo que hace es inducir una corriente, y esa corriente inducida provoca que se caliente un metal, el contenedor dentro. Ya hay hornos de inducción para casa, si los conocen, pero si saben, usan ollas especiales, porque son ollas inducidas. ¿Ya? Puedes elevarlo a grandes temperaturas haciendo un buen uso eficiente de electricidad. Se usan para fundir hierro y acero, cobre, aluminio y sobre todo metales preciosos, porque evita que tengas residuos, no pierdes residuos. Ya, un intercambiador de calor, ya, es como el de habíamos hablado de la refrigeradora. Lo que hace es circular un gas, ya, en un lado lo contrae, en otro lado lo expande, y ese efecto ya hace que el lado donde se expande el gas se enfríe, y el lado donde se contrae el gas, se comprime el gas, se caliente. Y haces que un lado sea caliente y el otro lado sea frío. Lo que haces es intercambiar el calor. Ya estás transfiriendo el calor del lado frío al lado caliente. Y es lo que pasa con su refrigerador. Por eso, cuando ponen la mano detrás del refrigerador, van a encontrar que está caliente. Ese es el calor que se ha extraído de adentro del refrigerador. Es por eso que el ejemplo más típico de intercambiador de calor es la refrigeradora. Cuando ponen la mano detrás del refrigerador, ese es el espacio donde se comprime el gas. ¿Ya? En el otro lado se expande el gas. ¿Ya? Y hasta ahí esta parte de temperatura. Después vamos a hacer presión. ¿Ya? Pero acá acabamos con esta parte de temperatura. Ya, y nada más. Pues ahí tenemos actuadores y sensores de temperatura. Voy a subir esto bien de madrugada en el YouTube. Si tienen alguna consulta ahora. Profe. Sí, sobre él. ¿Los ejercicios son grupales? No, los voy a colgar en la noche. Los voy a cambiar. Digo, usualmente usaba esto, pero... No, o sea, ¿son en grupo? Puedo evitarlo o no. si quieren lo hacen en grupo, no hay problema. Les recomiendo que lo hagan personalmente, pero no, serían en grupo. Profesor, disculpe, ¿no ha subido la clase del día viernes, la que hicimos fuera de horario? No. Sí, no he podido subir ninguna... No, las he subido, pero yo no las he puesto en la lista. Ya eso va a ser en la noche, sí, esta clase. Porque yo también estuve revisando y faltaba la clase del día 21. Del día 21, o sea, los martes, un martes como hoy. Ajá, el video. Solo hay clases del 16 y del 16 se salta al 23. ¿Pero hicimos el 21? No.
¿O sí? A ver. ¿Por qué no haría, profe? No sé, no me acuerdo. Hubo una clase que no hicimos, me acuerdo. Por eso recuperamos. Ah, lo voy a Sí, revisar. siempre sí hemos hecho, solo las únicas que no hemos hecho son las que íbamos a recuperar. Ya, a ver, lo voy a revisar. Quizás he cambiado de número o no he llegado a subirlo, ¿no? Sí, profe, por favor. Ya pues, sí, lo reviso. Ya, si en la noche voy a revisar, bien de noche voy a revisar todos los canales de YouTube y ahí les aviso. Ya, gracias, profe. Ya, listo. Profe, Sí, en la tarea que he dejado ahorita, ponemos, o sea, seguido ponemos T1, 1, 2 o separado. no, seguido. Todo lo que tienen que enviarme es un código, ¿no? Ahora les voy a poner unos 10 ejercicios probablemente, ¿no? Entonces me tienen que enviar 10 códigos, que es para distintas valores. Como es en grupo, ver video un ratito. Como es en grupo, o sea, a cada grupo le voy a dar 10 ejercicios distintos, ¿no? No voy a tener que devolver 10 distintos, porque es un poco más complejo. Pero solo me tienen que enviar, todo lo que me van a tener que enviar al final es 10 códigos distintos y se acabó. Ya, profe. Ya, listo, sin más. Disculpen la extensión. Y ahora sí, dejo de grabar. Profe, una consulta, ¿cuál es esa tarea de laboratorio 3, simulación?